vamos entonces a seguir un poquito más con el tema, ¿cómo está? Con el tema de la glucólisis. Porque con este tema de la glucólisis, bueno, como recordamos, esto tiene que ver, porque si uno quiere entender lo que va a pasar en la diabetes, los síntomas, los signos, tiene que tener una idea de cómo ocurren las cosas, el metabolismo, digamos, normal, para poder entender después cómo intervienen los medicamentos. Por ahí uno podría plantearse, pero qué camino medio largo de esto, pero bueno, es el camino como para poder entender mejor ese fundamento. Bueno, entonces vamos un poquitito a explicar algunas cosas, pero siempre desde el punto de vista fisiológico. No se preocupen si en el material ustedes ven fórmulas y un montón de cosas. Vuelvo a insistir, eso fue pensado y preparado para otro tipo, digamos, de cosas. Entonces, nosotros dijimos que la glucólisis es la oxidación de la glucosa. Bueno, entonces, este es un proceso, obviamente, que ocurre a nivel celular. Habíamos dicho que es un proceso catabólico y cuya finalidad es producir energía, ATP. Bueno, entonces nosotros vamos a ir relacionando esto. Supongamos que esto sería el esquema de una célula. Entonces nosotros vamos a ver así esquemáticamente cómo se va produciendo la glucólisis. ¿Qué papel importante tiene la insulina como en forma fisiológica, que es lo que vamos a ver ahora? Y después va a ser muy sencillo entender que el frasquito que dispensás en la farmacia es análogo quiere decir parecido a lo que estamos explicando, y que esos son los efectos. Por eso, por ahí esto va a resultar un poco más de esfuerzo. Yo voy a tratar de hacerlo en lo posible, transmitirlo de la manera más sencilla, pero el punto pasa por ahí. Por eso estamos hablando de la glucólisis. Proceso que en una persona que tiene la diabetes está alterado. Bueno, entonces, acá nosotros vamos a ubicar, el otro día habíamos hablado en clases anteriores de esta hormona que era la insulina, ¿no? Ya sabemos dónde naturalmente se fabrica, cómo va circulando por la sangre, y esta insulina, cuando circula por la sangre, se acuerdan que va a todas las células. Pero hay algunas células muy especiales que habíamos dicho, la del hígado, la del músculo y la de la grasa, o sea, del tejido adiposo, donde la acción de la insulina se notaba más. Entonces, la insulina, supongamos que esto sea una célula que se llama hepatocito, pero vamos a ponerlo más fácil, una célula hepática, la glándula hepática del hígado, El hígado es una gran glándula que está ubicada acá, del lado derecho del abdomen, por debajo del tórax. Esa zona se llama hipocondrio y epigastrio. Es una glándula de secreción interna y externa, hace las dos cosas. Por ejemplo, en la cara inferior hay una bolsita que es digamos, el saco biliar, y las vías biliares, que es una sustancia que se va a ir eliminando hacia el exterior. Quiere decir que puede tanto uno como otro. Pero bueno, no es el caso ahora. Entonces la insulina, cuando va circulando acá sería la sangre, bueno, va a llegar, por ejemplo, al tejido hepático. Entonces ahí siempre tiene una característica.
hormona. Entonces, es una hormona de tipo del grupo de las proteínas, los polipéptidos. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer sus efectos, y eso le pasa también a la insulina que ustedes van a vender en la farmacia, que es lo mismo, necesita unirse a receptores, alguien que la reconozca a la misma. Y una vez que se unió a esos receptores, a través de una reacción bioquímica, que ahora no vamos justo a hablar, me forma lo que se llama un mensajero, un segundo mensaje que es el que va, digamos, a actuar. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá la insulina, insisto, esto es tanto para la insulina natural como la artificial. Pasa exactamente lo mismo. Tiene que reconocer acá receptores. Entonces, se unen esos receptores y de esa forma pasa la membrana plasmática. Si no, no la puede pasar, porque es del tipo de las proteínas. Entonces, en la membrana plasmática estimula una reacción bioquímica que produce un compuesto que se llama AMP cíclico. Se llama así. Ya no lo vimos cuando estuvimos estudiando broncodilatadores. Si se acuerdan por ahí. Bueno, entonces, gracias a ese AMP cíclico, que se va a llamar la insulina, porta el primer mensaje de lo que tiene que hacer. Este sería el primer mensaje. O sea, la orden de la insulina es buscar la manera de bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces porta el primer mensaje. Se une a receptores, pasa con estos receptores entonces al interior de la célula, y en ese interior de la célula fabrica por una reacción bioquímica lo que se llama el segundo mensajero, que se llama AMP cíclico. ¿Pero puede repetir, por favor? Sí, cómo no. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, viene la insulina, como si uno llegaría acá a la puerta y la puerta está cerrada. Entonces alguien mira por la mirilla de esa puerta. Alguien mira, alguien mira por esa mirilla. Yo quiero entrar, pero no puedo. Tengo la llave ahí, alguien cerró la puerta. Entonces digo, quiero entrar en el aula. Alguien me escucha, viene y abre. Bueno, si yo no paso a este plano, el primer mensaje me lo trae la insulina, pero no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque como es una molécula del tipo de las proteínas, en realidad no es una proteína, es un polipéptido, pero dejando de lado eso, ustedes sepan que en farmacia, que cuando uno habla de proteínas o habla de polipéptidos, para que tengan algún efecto en sí, tienen que tener fundamentalmente ingresar por una vía subcutánea, intravenosa, intramuscular. Cuidado eso que a veces se dice, yo te doy tantos aminoácidos, tu músculo va a ser más potente. Hasta ahí, porque todo lo que entra por vía oral tiene que pasar una barrera digestiva y la proteína se deshace y yo no sé después si esos aminoácidos van a sintetizar una proteína que me permita tener más fuerza o insulina o lo que sea. Eso lo regula la genética. Ustedes dirán, pero entonces ¿por qué se ve? Y bueno, qué sé yo. O sea, la proteína en polvo. ¿Cómo que? La proteína en polvo no sirve. La proteína en polvo no es que no sirva. Lo que te va a brindar son no la proteína en sí, sino lo que vas a incorporar son aminoácidos, lo que forman la proteína. O sea, lo que uno tiene que identificar que por la vía oral vos no podés incorporar la proteína. ¿Por qué? Muy fácil, si se acuerdan de aparato digestivo, algo vieron,
ustedes tienen que a nivel del estómago tenés el jugo gástrico, que es una primera, digamos, degradación de las proteínas, y después a nivel intestinal hay enzimas que se llaman peptidasa, carboxipeptidasa, etcétera, etcétera, que degradan las proteínas en aminoácidos. Porque la única manera por vía oral que se puede absorber una proteína es o como aminoácido, que es la unidad, o se puede absorber a veces como un pequeño péptido, dipéptido, o sea, una cosa muy chiquitita. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando incorpora esos aminoácidos, uno los incorpora y bueno, se distribuyen en la sangre por la vía corporal. El tema es el siguiente. Estos aminoácidos, uno no puede tener la seguridad que van a fabricar tal o cual proteína, porque eso lo maneja el código genético. Lo que pasa es que en una persona que tiene baja la cantidad de sus proteínas, normalmente tiene que ser un valor entre 6 y 8 gramos por ciento, y no hay posibilidades concretas de poder alimentarlo bien o de asegurar una nutrición adecuada con aminoácidos esenciales, entonces esos suplementos pueden llegar a servir. Pero bajo ese contexto, muy diferente al contexto que generalmente se quiere emplear en deporte. Ahí el tema, o sea, buscando la hipertrofia muscular y todo eso. Aparte, un exceso de aminoácidos trae mucho amonio, mucho amoníaco, y bueno, eso puede llegar a ser perjudicial para el riñón, por un lado. Y por otro lado, si hay exceso de aminoácidos, bueno, qué sé yo, en una época acá en la República Argentina teníamos exceso, ahora no sé, no me atrevería a asegurarlo tanto con las cosas que pasan. Claro, porque es 1 gramo kilo peso lo que uno necesita de proteínas en forma general. Y cuando tuvimos épocas de mayor esplendor, eso, al contrario, éramos más de lo que había que hacer. Pero ahora no sé cómo viene la mano, así que demasiado no voy a hablar de eso. Pero el exceso va ahí, y el exceso, el aminoácido, puede generar grasa. Hay una vía metabólica que cuando está en exceso puede haber. Así que ese es el tema. Ahora, no solamente en polvo, también en terapia intensiva se usa para pacientes que están en situación crítica y hay que alimentarlos, nutrición parenteral. Ustedes hacen farmacia hospitalaria, sabrán. La bolsita esa de aminoácidos, que no tiene que estar en contacto mucho con la luz. Bueno, en esa nutrición uno le aporta, porque está en situaciones que realmente ameritan. En general, cuando uno suplementa esto o cualquier otra cosa, y ustedes por ahí van a ver en las farmacias, ojalá que lo vean en las farmacias, porque muchas veces se ve en cada boliche que realmente dista mucho de ser un lugar para vender medicamentos, pero bueno, dejémoslo. ¿Cómo es el asunto? No está mal, por ejemplo, suplemento de esto, suplemento de magnesio, pero lo que tiene que tener es una fundamentación. No, porque sí. Clínica, o clínica, o dosada, o algo. Por supuesto, una persona que hace, qué sé yo, ultramaratones, a lo mejor no es que es malo. Hay algunos que dicen, no, suplemento, suplemento. Bueno, hay algunos que se ceban, consumen de más. Bueno, sí, obvio. Bueno, Hay mucha gente que come todos los días gomitas que son... Bueno, claro, sí. A los niños también se les da. Sí, bueno, sí. A los niños se les da eso, y yo en salud escolar se les daba jugo Hades. Perdón que diga una marca, ¿no? Por cualquier otro jugo. Dije ese porque se me ocurrió. E inclusive yo lo he visto en jornadas pedagógicas que meriendan y le dan el alfajor con...
alfajor, bueno, qué sé yo, un gramo más, un gramo menos. Pero este tipo de jugos, las caries rampantes. Yo laburé al lado de odontólogo, siempre fui muy interdisciplinario, ¿eh? No me encerré en el mundo, no. Entonces, aparte ya me ven como soy. Bueno, entonces, 6 años con caries rampantes, terrible. Y al molar definitivo, ni siquiera lo que se llaman habitualmente de leche. Yo lo he visto. A mi hija le pasó eso. Por eso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero suplemento, vuelvo al tema este, no es que sea una mala palabra, pero con una lógica hay que darlos. No a cualquiera, no porque tenés un calambre, tomate otro magnesio, y eso es lo que no va, ¿no es cierto? Bueno, quería, claro. Bueno, volvemos a lo nuestro. Entonces, actúa sobre esto y produce esta sustancia, la MPC. Perfecto. Yo acá simplifiqué. Bueno, entonces yo, de alguna manera, ya tengo la acción de la insulina en el interior de esta célula. ¿Se entiende? Llegó y actúa. Ahora, la pregunta que sería, ¿cómo actúa en el interior de la célula? Bueno, entonces yo lo que les tendría que decir, voy a borrar estas flechitas para que no se confundan. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos partido de una situación fisiológica donde uno, sin ser diabético, comió, por ahí comió esas gomitas, comió algo con hidratos de carbono, lo que sea, y la glucosa en sangre se aumentó la glucemia. ¿Vamos bien? Pero no es diabético esta persona. Entonces se segrega más insulina. Ojo que la insulina es una proteína, un polipéptido sería, que cuando viaja por la sangre va una parte unida a proteínas que le sirven de viaje y otra parte va libre. Eso pasa también en la insulina que se usa artificialmente, en la corriente, la ¿Cómo era la NPH. proteína? Sí, Una parte. que la insulina, una parte de esa insulina viaja libre y otra parte unida a proteínas, como si fuera un colectivo, para llegar a los diferentes lugares. Les comento que eso también pasa en la insulina que uno utiliza farmacéuticamente. La NPH, la intermedia, todo también pasa eso. Y ojo, y ese es un punto muy importante. ¿Se acuerdan que siempre también otra cosa que les decía? Una cosa es farmacología y otra cosa es terapéutica. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando estamos frente a una persona que tiene un problema de diabetes, viene acompañado de otros problemas. Hipertensión, problemas de la coagulación sanguínea. Entonces, ahí entra la terapéutica porque de un mismo transportador puede haber para diferentes cosas. Entonces, y todo lo que quedó libre empieza a hacer efecto. Entonces yo por ahí, si le estoy dando la insulina, a lo mejor hay que bajar el antihipertensivo o a lo mejor hay que subir otra cosa. Eso es terapéutica. ¿Qué tienen de diferencia la lapicera con los frascos? La lapicera con los frascos, porque la lapicera lo que Porque tiene... hay varias personas que ponen el Sí. diabetólogo, hay veces que no hay frasco, entonces le receta lapicera. Sí, lo que Y pasa... dicen, no, esta no la quiero llevar porque me hace mal. Bueno, eso va un poco por Por la medio. por la... No. Digo, No, va también por la individualidad. Ojo, cuando no, hay que también hacer otro nivel de análisis. Puede haber, sí, obvio, nadie me niega de lo psicológico, evidentemente no, pero también hay que dejar una puertita para pensar que no quiere decir que una determinada forma pueda ser útil para todos, porque en cada organismo puede haber lo que se llama en farmacología una idiosincrasia, una forma especial. Cuando se saca un fármaco, se lo saca chequeado por un método estadístico, poblacional, pero no individual. Entonces,
siempre se sabe que el margen de seguridad, si una población, los dos desvíos serían, qué sé yo, más o menos 50, o sea, si más de un 50%, 70%, no hubo problema, yo tendría, pero mira, estoy usando la palabra en potencial, tendría que pensar que a esa persona, cuando vamos a la parte individual, no pasa nada. Una cosa es, como en a mí me tocaba programas sanitarios, que es sobrepoblación, pero otra cosa es cuando se habla de individualidad. Pasa con vacunas, pasa con un montón de temas. Entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que la lapicera a veces pueda uno una mini dosis darla en forma mucho más precisa, que a lo mejor a veces con lo inyectable vaya con una dosis mayor. Hoy en día, y empezó hace muchos años, el criterio siempre es buscar menor dosis para ver los efectos. Antes se usaba la macrodosis, se puede repetir, conviene a veces repetir, ¿me entienden? En vez de dar, qué sé yo, por ejemplo, tiene 20 unidades de insulina para recetar. En vez de darle las 20 unidades, el criterio, claro, sería a lo mejor distribuirlas en 3 veces o 4 veces de 5 microunidades de insulina. Sí. Bien, entonces como les decía, yo tengo acá la glucosa aumentada. Bien, ¿qué va a hacer la insulina? Bueno, me va a favorecer que esta glucosa entre en el interior. Entonces, está afuera, la mete para adentro. Entonces, si me la mete para adentro, la cantidad de glucosa, lo que está concentrado acá afuera en la sangre, si entra en el interior de una célula hepática, de una célula muscular, de una célula adiposa, entonces ¿qué va a pasar? Los niveles de glucemia, ¿qué van a hacer? Van a disminuir. ¿Qué es lo que favorece? De vuelta. Una de las cosas que te favorece es lo siguiente. Vamos al ejemplo de entender. Uno comió algo. Estamos hablando de una persona que no tiene diabetes. ¿Está? Bueno, comió algo. Entonces, dentro de esa comida, con hidrato de carbono, con grasa, con proteínas, a la media hora, 40 minutos, ingresa como glucosa en la sangre. La glucosa te aumenta. Entonces, eso es una señal. El hecho de que la glucosa aumente hace que el páncreas, en condiciones normales, ya simplemente por ese hecho, es rápido, libera más insulina, que viaja libre en forma de proteína, todo lo que dijimos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la insulina? Bueno, uno muy importante, te favorece el ingreso de la glucosa a los tejidos. Entonces, te saca glucosa de la sangre. Favorece, entre otras cosas, el ingreso de la glucosa a los tejidos. Entonces, si la glucosa va a ingresar a los tejidos, suponete que cuando comiste algo que estaba en 140, te la va a bajar. ¿Se entiende? Primero sube y después baja. Claro, a ver. La insulina rebasa. A ver. Anote primero eso. Y ahí voy a tu... Eso anotaron que ingresó la glucosa. Favorece el ingreso de la glucosa a los tejidos, especialmente a el hígado, el músculo y el tejido adiposo, la grasa. La pregunta que vos me hacías antes. Sí. No, que sube, primero sube. En condiciones normales, uno siempre, coma o no coma, tiene que tener valores de insulina en sangre. Ahora, ¿qué pasa? Si vos comiste algo con mayor cantidad de hidratos de carbono, grasa, proteína, bueno, ¿qué pasa? Una vez que estos nutrientes se absorbieron en la sangre,
como glucosa, como ácidos grasos, bla bla, eso lo salteamos. En condiciones normales, la glucemia aumenta, que aumenta. Una vez que uno terminó de comer toda esa comida, a los 30, 40 minutos la glucosa aumenta. Ahora, la pregunta que uno se haría, ¿eso es anormal? No, es un mecanismo fisiológico que aumenta. Entonces, frente a ese aumento, eso es una señal para que el páncreas libere más insulina. Más. Y obviamente esa insulina viaja por la sangre, siempre esto se habla de la sangre, viaja libre y otra fracción unida a proteínas y va llegando a los órganos blancos o órganos efectores. Fundamentalmente el hígado, músculo y tejido adiposo. No quiere decir que nosotros no, pero ahí es donde más se ve su acción. Entonces, ¿qué es una de las cosas que estimula la insulina? Que esta glucosa que está acá en la sangre se meta en el interior de estas células. Y con esa estrategia te la baja la glucemia. Que es un problema que tiene, yo esto se lo voy dando paralelo a diabetes, así no se pierde el hilo. Es un problema que tiene la persona con diabetes mellitus. ¿Sí? Es un problema. Por un problema que la insulina falla, o es insuficiente, o no hay. A, B o C sería lo mismo, pero el tema es que este mecanismo primario falló. Entonces, vos en la farmacia le vas a vender, por ejemplo, es una de las estrategias, insulina en forma de medicamento. Hoy en día, en general, al principio, se usaba bovina extraída del páncreas de las vacas, o se usaba porcina extraída del páncreas de los cerdos. Hoy en día hay insulina humana, que es lo más parecido a la, porque ojo, no tanto la porcina, pero la bovina a veces traía problemas alérgicos. Porque si bien es parecida, pero no es exactamente igual. Hoy en día se puede fabricar insulina humana. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema? Vos cuando le administrás esa insulina, porque él no la puede regular correctamente, estás haciendo el trabajo de la insulina natural. Ahí viene el punto. Es el mismo trabajito que vamos a ir viendo ahora, después vamos a hablar un poquito más de las insulinas. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿hasta acá se entiende? Mete la glucosa en el interior de esos tejidos. Bueno, ahora la pregunta que uno se haría, una vez que ingresó esta glucosa, ¿no? ¿Está bien? Me saqué de encima el problema de la sangre, pero se lo mandé directamente a la célula. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, las estrategias pueden ser variadas. Se las voy explicando de a poquito. Una forma. ¿Cómo? Claro. Ahora vamos a seguir. Hasta acá se entendió. Acuérdense que la glucosa ingresa a la célula por un mecanismo de transporte que se llama difusión facilitada. En el material que les mandé están los dibujitos. Por ahí el jueves se los voy a mostrar mejor en el pan. Pero bueno, no importa, no nos metamos mucho en eso. Entró acá ya la glucosa, ¿no? Me saqué de encima huevo. El problema acá en la sangre, pero lo tengo acá adentro. ¿Qué hacemos con esa glucosa? Bueno, ahí tenemos que ver muchísimo en qué situación está la persona a nivel de su actividad diaria. Supongamos que esa persona no está haciendo un ejercicio de gran intensidad, está haciendo tareas sedentarias o no necesita demasiado por ahí fabricar, siempre necesita algo fabricar, pero no tan preciso.
Entonces, ¿qué hace la insulina? Yo lo meto acá. Como hay mucha glucosa, yo tengo una molécula, otra molécula, otra que van entrando por acción de la insulina, ¿no? Entran y entran, no es que entra una solita. Entonces, una de las cosas que estimula la insulina es que estas moléculas se unan entre sí. Y si yo uno más de 30.000 moléculas, o a lo mejor no llego a ese peso molecular 30.000, pero puedo usar lo que había de reserva, muchas moléculas de glucosa me pueden formar un polisacárido que es el glucógeno. Glucógeno. Entonces, ¿qué es el glucógeno? Lo recordamos, es un polisacárido simple. Está formado por alrededor de 30.000 moléculas de glucosa. Entonces, o sea, es muy ramificado también, tiene una forma así, ramificada, muy ramificada. Quiere decir, entonces, yo tengo mucha glucosa, no estoy haciendo una actividad de superintensidad, tengo que fabricar energía, pero no tanto. Entonces, ¿qué hace la insulina? Esto es tanto válido para la natural como la artificial. La artificial se llamó al medicamento. Me estimula lo que se llama la formación de glucógeno, que se puede decir de dos formas. Glucogénesis, génesis quiere decir original, o también se puede decir glucógenogénesis. Es lo mismo. De una forma o de la otra, quiere decir que se forma glucógeno. Reitero, glucogénesis o glucógenogénesis, que es un proceso por el cual se forma, se sintetiza, si quieren usar esa palabra, glucógeno a partir de la unión de moléculas de glucosa. Entonces, una de las cosas que hace la insulina es formar glucógeno. ¿Bien? Glucógeno. Glucogénesis. Entonces, eso es muy importante porque el glucógeno es un precursor energético. Hay dos lugares donde se almacena el glucógeno. Profe dijo glucogenogénesis y glucogénesis. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo. Formar glucógeno. ¿Precursor energético? Exacto, es un precursor energético. Porque fíjense, si esto está formado por un montón de moléculas de glucosa, si por algún otro proceso que no vimos, ahora lo vamos a ir viendo, se puede romper el glucógeno, vos si se rompe el glucógeno, ¿qué formás? Glucosa. ¿Se entiende? Sí, podés formar también por ahí maltosa, polisacáridos, disacáridos, pero si uno quiere hacer una síntesis, forma glucosa. ¿Así cómo entra? ¿La vez puede salir, profe, de la glucosa? Sí. Entonces, forma el glucógeno. Lo vamos a ir viendo, ahora no quiero, porque por ahí puede resultar confuso. Pero ya te estoy diciendo que sí, que puede salir. No de todos lados, no de todos los tejidos, pero en el hígado sí. Bueno, pero volvemos a esto. Profe, precursor energético el glucógeno. Precursor energético el glucógeno, exactamente. ¿Por qué uno dice precursor energético? Porque ese glucógeno, por otro proceso que se llama glucogenólisis, no importa ahora la palabra, se puede degradar, romper. Entonces, cuando se degrada la molécula de glucógeno, lo que vamos nosotros a obtener finalmente es de vuelta glucosa. ¿Se entiende, chicos? Chicas, jóvenes. Bueno, glucógeno. Entonces, síntesis. La insulina, uno de sus efectos
muy importantes que puede producir para bajar los niveles de glucosa en sangre, que la palabra técnica es glucemia, porque uno se alimentó con algo que le hizo subir la glucosa, proceso totalmente normal. Una de las cosas que hace es permitir que esta glucosa entre a las células y aprovecharla. Una de las formas que puede aprovechar cuando estamos en un estado sedentario o estamos haciendo ejercicios de baja intensidad es almacenar, después de haber comido algo, que decís, bueno, me voy a hacer la siestita. Bueno, entonces ahí una de las estrategias es esa glucosa que se acumula en esta célula, unirla y formar algo que se llama glucógeno, proceso que recibe el nombre de glucogénesis o glucogenogénesis. Y reiteramos que este proceso es tan válido para la insulina natural como para la insulina del medicamento, tanto la NPH como la corriente y como las insulinas más nuevas. Todas actúan de alguna manera, pueden favorecer esta glucogénesis o glucogenogénesis. ¿Está? Bueno, sí, querías preguntar algo. Sí, quería saber cuál es la diferencia entre la NPH y la corriente. Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero para sacarte la duda, la NPH y la corriente, la gran diferencia que tienen es cuándo empiezan a actuar y su duración. La corriente, la de la cajita roja, empieza a actuar mucho más rápidamente, pero dura menos. La otra, al revés, tarda un poco más en empezar a hacer estas cosas que yo les estoy explicando, pero te persiste en el tiempo. ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? Bueno, viene de vuelta, el tema de la terapéutica, estrategias. Entonces, después de esto vamos a hacer entonces un raconto, pero la manera, cuando uno lee más tarde, más preciso, y uno que se pregunta, ¿pero qué hacen? Bueno, una de las cosas que hacen es esto. Favorecer entonces el glucógeno. Y por otro lado, con esto vamos ya cerrando hoy, les quiero comentar que los depósitos de glucógeno en el hígado pueden llegar a ser hasta 100 gramos. Frente un poco la pregunta que decía ahí la compañera Fleita, un profesor una de las Fleitas. Bueno, entonces, hasta 100 gramos. Una cosita, y ya voy. 100 gramos. Mientras que en el músculo estriado, esquelético, pueden almacenarse hasta 400 gramos de glucógeno. ¿400? 400, sí. Vos me querías preguntar algo. Bueno. Sí. Hasta 400 gramos. Hasta 400 gramos, sí. Había dicho que este proceso es para todo tipo de qué? ¿De la insulina? Sí, esto es la glucogénesis, lo que quise decir que está favorecida esa acción por la insulina, pero puede ser tanto para la insulina natural como la que uno puede expender en farmacia. Bueno, entonces cerramos.